el día de hoy. El tema es: Jesús es proclamado rey por el pueblo de Jerusalén y también en la iglesia de hoy. Amén, iglesia. Amén. Muy bien, entonces voy a leer lo que es Mateo. Juan también lo dice muy bien. Usted lo pongo ahí como referencia, porque yo sé que muchos no se quedan solo con lo que la pastora dice, sino que usted va a la casa y como que indaga un poquito más. Y yo le animo que lo haga. Pero hoy quiero quedarme en Mateo, por el tiempo, capítulo 21, del 1 al 11. Estos 11 versículos nos hablan 5 días antes de la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Entrega, porque no fue que a él lo crucificaron, él se entregó por amor a nosotros. ¿Qué conmovió a esta entrada triunfal en Jerusalén? Y yo le quiero decir que fueron 3 eventos muy importantes que la Biblia nos habla. La primera fue cuando Jesús vio la higuera que estaba marchita, ¿verdad? Se recuerdan que en alguna ocasión también se predicó de aquello. Y a Jesús eso mucho le molestó, porque aparentemente, y se trataba del pueblo de Israel, aparentemente la higuera estaba frondosa, con muchas ramas. ¿Se da cuenta? Pero no habían frutos. Eso a Jesús le conmovió mucho y lo comparó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque él vino a ese pueblo, pero no le recibió, dice la palabra. Mas nosotros, los gentiles, que hoy estamos aquí, ¿verdad? Aunque no anduvimos con él, nosotros le creímos. Ese fue uno de los eventos. Segundo, otro evento muy fundamental fue cuando Jesús entró al templo y él quiso dejar todo esto como que en orden. Dice que Jesús entró al templo en Jerusalén y como era tiempo de fiestas, Pascua, entonces los cambistas, los que vendían palominos, los que vendían toda clase de animalitos, habían convertido el templo en eso, en ventas. Y como era tiempo de fiesta, ustedes saben cómo son las fiestas, ¿verdad? Todas las aldeas, los que están alrededor, quieren ir a esa fiesta, pero querían ir al templo también. Muchos de ellos, ¿verdad?, iban por comprar estos animalitos, otros no tenían. Entonces los sacerdotes, los fariseos, toda esta gente, hizo del templo un comercio, como que si fuera cualquier cosa. Jesús, al darse cuenta de eso, porque él también iba al templo a adorar, se da cuenta de esta situación y dice la palabra que se enojó mucho. Se enojó mucho. Es el comentario. Y entonces comenzó a hablar y a exhortar al pueblo que había puesto como mercader por ganancias. Y tercero, fue también la muerte y resurrección de Lázaro. Eso fue como que lo último que Jesús hizo, y parece ser que eso incomodó a todo el Sanedrín, a todos los fariseos y saduceos, y en medio de ellos sacerdotes, la cúpula romana. Para ellos esto fue como el detonante, porque nunca habían visto este evento y no creían que Jesús lo podía realizar. Ellos no le daban ese poderío de que era Dios mismo en la tierra, el Hijo de Dios, pero Dios mismo en la tierra. Y esto parece ser que fue el detonante para en cualquier momento, ¿verdad?, poderlo encarcelar. Es decir, durante todo este tiempo ya ellos venían gestando la manera como iban a aprenderlo. En eso es que se basa esta entrada triunfal
a Jerusalén. Él quiso como que la última ocasión entrar en este pueblo, que era la capital. Entonces la gente venía y otros iban y compraban. Y cuando escucharon que Jesús iba a entrar, dice la palabra que ellos se prepararon, desde el más humilde hasta los que más tenían. Querían ver a Jesús. Más que todo les había conmovido la resurrección de Lázaro y ellos querían hasta tocarlo, conocerlo. Muchos de ellos querían, es posible, preguntarle cómo había sucedido esto. Amén, iglesia. Y entonces ahí viene la primera parte del mensaje. Dice que las aclamaciones eran tan inmensas, pero antes de eso, ¿verdad? El Señor toma en cuenta a un animal de la usanza de ese tiempo. Amén. El asna. Pues he indagado bastante esto y dice pues que el asna tiene como cría un pollino. Se cree que Pedro y Juan, porque dice dos, fueron los encargados de ir donde estaba este animalito. Y yo me pregunto, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo es que Jesús toma a Pedro y posiblemente a Juan? Porque conocía el sector, sabía que en ese lugar estas crías habían mucho. Pero Jesús había preparado el corazón del dueño, ¿verdad? De tal manera que no hubo una oposición a lo que Jesús estaba pidiendo. Y estos dos discípulos los toma Jesús y les dice, mira, ir a tal lugar y vas a encontrar ahí una asna, está atada, pero también está su cría, el pollino. Y decirle al dueño que el maestro lo necesita. Y ahí es donde viene la imaginación de uno, ¿no? Dios preparando todo este episodio, pero también el corazón de aquel hombre. Porque lógico, si humanamente pensamos, y yo tengo un animalito ahí, y viene cualquier persona, así sean los discípulos, así sea el Señor Jesús, humanamente yo le voy a preguntar, bueno, ¿y para qué lo quieres? Esto es mío. Pero Dios había preparado el corazón del dueño de estos animalitos. De tal manera que posiblemente los discípulos sí le objetaron al maestro. Pero, ¿y si esto no acontece? ¿Y si se niega a entregármelo? Pero hay una sola palabra que dice aquí: decirle que el maestro lo necesita. Nada más. No diga una palabra más, ni para qué lo quiere, nada. ¿Verdad? El maestro lo necesita. Y dice la Biblia que lo trajeron al maestro. La usanza de ese tiempo era que ese animalito no tenía que haber sido montado por... Entonces aquí Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen convergencias, ¿verdad? Y se cree que cuando trajeron el asna, animal de carga, también trajeron a la cría. No especifica exactamente, pero yo sí creo que montó el asna, pero también el pollinito. ¿Por qué? Porque el asna no iba a querer no iba a ser usada, sino iba su cría. Se cree entonces que el pollinito iba adelante y el asna donde estaba el Señor. Y es tan bonito este pasaje porque dice que cuando Jesús entra por esas puertas grandes de Jerusalén, la puerta dorada inmensa, Él llevaba una alegría, pero también tenía nostalgia. Alegría porque para Él ese era el lugar donde la gente no quería creer. Sin embargo, la gente más humilde, la gente pobre, ¿verdad?
se agolparon hacia el lado del camino. Y dice la palabra, ¿verdad?, que muchos, incluso los mismos discípulos, se sacaban sus túnicas, sus ropas, y la pusieron encima del animal para que Jesús pudiera montarlo. Mire usted la humildad. Por eso es que yo le he puesto aquí que las aclamaciones que daban al Señor, dice que grandes multitudes que vinieron estaban tan contentos y tan alegres de ver al Maestro porque nunca lo habían visto. Y otra parte es que al oír que Jesús venía a Jerusalén, toda esa aldea salieron con ramas, cortaban de los árboles que estaban ahí y lo ponían en el camino. Yo me imagino, hermano, que esto fue una fiesta tremendo. No como las procesiones de ahora, ¿verdad? Hacen una tarima y ponen al Señor y ahí otros se están flagelando, crucificando. En ese momento. Pero luego, pasado esto, la gente vuelve a lo mismo. Dice que esta gente sentía una alegría al ver a Jesús y cantaban, Hosana, y lo reconocían como el Hijo de David. Cuando decían Hosana, el que viene bendito del Padre. Y lo cantaban con alegría. Por eso es que cuando nosotros le cantamos al Señor, le debemos de cantar con alegría y con gozo. Yo no puedo ver que nosotros podamos cantarle al Señor así como que hemos pasado una mala noche. Porque es como que le estamos dando, en mis tiempos de cristiano al comienzo, sí, pero como es para el Señor, no. El Señor se merece que usted le cante con gozo, con alegría, con júbilo. Porque si esta gente, que no todos iban con la buena intención, sin embargo el momento era propicio, porque dice la palabra que era una alegría, era un contentamiento y cantaban. Y yo me imagino también enviar al cielo, porque los ángeles también cantaban. Y es como que se une el cielo con la tierra para adorar a Dios. Pero yo quiero que usted como que viva ese momento. Por eso es que cuando venimos al Señor, nuestro gozo debe de ser rebosante, de alegría. Cuando venimos a la casa de Dios, debe de ser con un corazón de adoración, contento. Podemos venir al Señor. No le agrada al Señor, para nada. Este pueblo dice que le cantaban al Señor con alegría. Y los fariseos, los que estaban también en contra de todo eso, estaban mirando cómo aclamaban al Señor. Y para esto ellos era una molestia. Y buscaban el momento, desde ahí, buscaban el momento, cómo poderlo apresar. Y muchos dirán, bueno, es que lo apresaron y lo cogieron. No, Jesús nunca huyó. Jesús estuvo siempre en medio de ellos. No era el momento. Era domingo, como hoy. Y faltaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Exactamente 5 días. Porque fue el viernes, según los calendarios, donde apresaron al Maestro. Ese tema lo vamos a predicar el día domingo. Un tema muy precioso. Yo quisiera que usted no se pierda el viernes. Porque a veces hay cosas que no nos han enseñado. Hay cosas que no indagamos más y solamente nos quedamos en lo superficial. Pero este acontecimiento usted tiene que ir muchas veces a las raíces. Usted tiene que investigar qué fue lo que realmente pasó. Entonces, cuando Jesús entra, se sentía contento, alegre, pero muy dentro de él, al mirar esa ciudad, dice la Biblia que también lloró. Una mezcla.
porque él sabía que era la última vez que él iba a entrar a Jerusalén, que no la iba a ver más porque luego de 5 días iba a ser entregado y ascendería al cielo. Pero dice la Biblia que por esa misma puerta de Jerusalén él va a volver por segunda vez. Y ya no va a venir en un burrito lleno de paz, sino que va a venir en un caballo blanco, como dice el Apocalipsis, pero a hacer ¿qué cosa? Justicia. Amén, iglesia. Punto número 2. Dice que la cabalgadura que Cristo llegó montado, lo expliqué hace un momento, debe de haber sido de esa manera. Yo me pongo a pensar y digo, aún los animalitos tuvieron participación en este proceso. Y es posible que ni ellos lo entendían, estos animalitos, pero en medio de todo eso se sentían contentos de saber que encima de sus lomos cargaban al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? También dice que lo hizo con mucha humildad. Para ese tiempo los que entraban en cabalgadura, dice la palabra, caballos de guerra, eran los nobles, ¿verdad? La gente pudiente. Y ellos eran aclamados. Pero Jesús no lo hizo así. Lo hizo de una forma tan natural, porque fue algo tan natural. En un asnito, su ropa, ¿verdad? Pero lo lindo de este episodio es que la gente lo proclamó su rey. Me imagino yo que para los que estaban ahí mirando la situación, esto fue incómodo, porque fue tan diferente a lo que ellos hacían en ese tiempo. Y esto los incomodó tanto que buscaban el momento, el tiempo preciso, ¿verdad? Para poderle apresar. Quisiera un poquito salirme del tema, pero aquí tuvo que ver también mucho, porque ahí estaban todavía los 12 discípulos. Y es posible que Judas también fue parte, ¿verdad?, de este conglomerado, pero con un corazón malo. Dice que en la última cena del Señor, cuando estuvieron ahí en la Pascua, la última cena del Señor, todavía estaba ahí Judas ahí. Y yo leyendo muy bien las Escrituras, él le dice, pero uno de vosotros me va a entregar. Y la usanza de ese tiempo era que se partía el pan y lo mojaban. Eso era algo que se hacía cuando usted visitaba a alguien. Y ese pedazo de pan mojado se lo entregaba al que visitaba. Se lo hacía así. Ahora es diferente. Dice la palabra que aún ahí los discípulos no entendieron este gesto de Jesús. Ni siquiera Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús. Ellos estaban tan contentos que no se daban cuenta cómo se iba dando este episodio de Jesús. Jesús siempre lo miró. Y a veces me pongo a pensar, 3 años donde él vio milagros, donde Jesús mismo los enviaba a predicar. Y ahí estaba Judas. Me pregunto yo, ¿sabía Jesús que Judas lo iba a entregar? Dios conocía que ahí había un ladrón. Dios conocía que ahí había un traidor. Dios conocía que ese era el hijo de perdición. Y esa fue la seña. El que mojare, al que yo le entregue el pan mojado, ese me va a entregar. Pero posiblemente se lo decía como que despacito, como para no escandalizar, como para que los demás discípulos no se dieran cuenta. Jesús era tan compasivo, como cuando usted reprende a un hijo, ¿verdad? Y usted se lo dice al oído, mira, lo estás haciendo mal. Jesús tuvo mucha misericordia y compasión con Judas, ¿verdad? Le dio la oportunidad de que él pudiera retractarse. Le dijo amigo. ¿Qué es un amigo? Los amigos en ese tiempo se saludaban con un beso. Y todo esto pasó en la vida de Judas.
al que un día le había dicho, sígueme, y anduvo con Jesús. Es posible que hizo sanaciones, ¿verdad? Pero era el que lo iba a entregar. Es más, le dice el hijo de perdición. Y yo pues profundizo esto bastante, y dice que le quiso decir diablo. Eres un diablo. Nunca se lo dijo, pero es entendible que él fue manipulado, porque Satanás dice que en el momento que tomó el bocado, ¿verdad? Satanás, ¿qué cosa? Entró en su corazón. Ahí está el problema cuando nosotros le damos cabida al diablo. Porque mientras usted no le da cabida, viendo el día domingo el mensaje, mientras usted no le da cabida a Satanás, lo respeta. Y al Hijo de Dios no lo toca si Dios no le da permiso. Eso está visto. Pero al que no está con Dios, como Judas, está la puerta abierta, ¿sí? Y es por eso que dice que cuando le dio el bocado de pan, inmediatamente hasta los ojos tienen que haberse puesto diferente, malicioso. Y cuando le dio esa oportunidad, pudiera haberle dicho, bueno, yo me retracto. Le dio las oportunidades, pero no. Agarró la bolsa de plata, y cuando Jesús vio todo esto, dice la palabra que no participó de la cena junto con los demás discípulos. O sea, no podía quedarse ni un minuto más ni un minuto menos en la mesa, en la cena del Señor. Cuando yo leo esto, yo siempre digo, Señor, eso fue algo como profético. Porque el día que estemos en la presencia del Señor, escúcheme, usted no puede ir con un corazón de diablo. Usted tiene que haber pasado la prueba, porque está en la mesa del Cordero. Y lo que se hizo ahí fue un reflejo de lo que va a pasar en el cielo, donde todo es santo, donde todo es puro, donde estaremos viendo al Maestro. Y esa fue la última señal que Jesús hizo aquí en la tierra también con Judas. Y los discípulos creían que le había dicho, tal vez, vea, se terminó el pan, se terminó tal vez el vino, anda, agarra y compra. Cuando yo veo los originales, dice que durante 3 años, escúcheme iglesia, durante 3 años, Judas robaba del templo. ¿Lo sabía Jesús? ¿Sí? Alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué no le dijo? Oye, ve, deja ahí. ¿Por qué estás robando? Ese era el plan de Dios. Así como amó a los demás discípulos, dice la Biblia que lo amaba a Judas. Lo que pasa es que Judas nunca fue convertido. Nunca. Él creyó que al estar con Jesús y sus discípulos, él iba a aprender y lo iba a persuadir del plan de Dios, porque era un celote. Judas Iscariote. Y esa palabra Iscariote quiere decir que era como un sicario. Mire quién tuvo Jesús en sus 12 discípulos. Había en medio un sicario. Eso significa Iscariote, un sicario. Y los discípulos no lo entendieron. Jesús lo sabía. Fue parte del plan. ¿Que Dios le dio la oportunidad? Sí. Durante 3 años. Dios le dio la oportunidad de que él cambiara. Pero también dice la Biblia que robaba de los tesoros y de las ofrendas que estaban para ese tiempo, que servían para el ministerio de Jesús. ¿Se da cuenta? Que toda una vida ha habido esto. Que nosotros podemos estar en una iglesia, en cualquier lugar, y que todavía hacemos esto. Por eso es que hay que arrepentirse cada día. Cada día. Porque usted no puede saber lo que puede acontecer. Satanás puede entrar en el momento, en un descuido que usted le da. Jesús, por eso es que le dice a Pedro, 3 veces le dice, Pedro, a la verdad,
El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y así tenemos que decirle nosotros al Señor. Yo puedo tener la buena actitud y el buen corazón de servirle a mi Señor, pero esta carne es débil. Y es por eso que cada día yo me tengo que reconocer delante de Dios cuando le fallo. Y no solo quedarme en la intención, sino en la acción. ¿Qué le faltó a Judas? Y dice la palabra que ahí estaba Judas en medio de esa, ¿verdad? De ese tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra con nosotros. Punto número 3. El cumplimiento de las Escrituras. Según el libro de Zacarías capítulo 9, y yo quisiera que usted en la Biblia, déjeme ver que lo que le estaba aconteciendo en ese momento, ¿verdad? Fue una profecía que tenía que cumplirse. Y le dice, no temas, hija de Sión. Segundo, dice que sus discípulos, aún escuchando esto, no lo entendieron. Los discípulos nunca entendieron en su totalidad lo que realmente Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Muchos de ellos eran apresurados. Él lo ve a Pedro como era impulsivo. ¿Sabe cuándo ellos vinieron a alinearse y entender este mensaje? Cuando Jesús resucitó. Iglesia, muchos de nosotros podemos vivir tantos años en el Evangelio y a veces no entendemos este plan de salvación. Así mismo le pasó a los discípulos. Ellos no entendían. Incluso cuando fue crucificado y sepultado, dice la palabra que ellos salieron a hacer su faena rutinaria diaria. Volvieron a la Galilea, a su pesca, a sus barcas. Porque para ellos su maestro había muerto. Posiblemente nunca entendieron el mensaje que resucitaría al tercer día. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros estamos en ese letardo espiritual. Y estamos viendo las cosas que están sucediendo, que están pasando. Y muchos pensamos que esto es temporal. Culpamos al gobierno. Siempre buscamos al culpable, ¿verdad? Y no entendemos, ¿verdad?, que este es un plan y que la venida del Señor cada día está más cerca. Amén, iglesia. Así le pasó a los discípulos. No entendieron. Fue cuando Jesús resucitó. Por eso es que, iglesia, Jesús tiene que resucitar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender cuál es ese plan de salvación, el por qué estamos aquí, qué perseguimos. Pero cuando viene esta palabra, ¿verdad? ¡Ay, qué preciosa! Ahora entendemos qué fue realmente lo que sucedió, porque ella nos despeja tanta religiosidad que ha habido en nuestras vidas. Amén. Qué lindo que es el Señor. Y debemos de entender las Escrituras desde su origen. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se perdió Judas? Posiblemente sí, porque él dijo que era hijo del diablo. Jesús siempre lo supo. Se lo dijo. ¿Que no quiso entender? Porque el que no es hijo de Dios no entiende la palabra. No la entiende. Y aunque anduvo con el maestro, ni siquiera sabía quién era el maestro. Él pensaba que iba a ser un revolucionario, como era un celote, un sicario, a decir, yo con este señor aquí, ¿verdad? Nos hacemos una banda y tengo la comidita. Eso pensaban. Eso creía Judas que iba a conseguir con Jesús. Como no lo consiguió y vio que no era el plan de él, ¿qué hizo? Como todo cobarde, vendió a su maestro. Lo vendió. Es lo más cobarde que un ser humano puede hacer. Vender a su maestro. Como cuando nosotros hacemos una acción mala, lo vendemos. No lo reconocemos. Lo vendió. Y entonces, como ya estaba vulnerable, Jesús ya lo había sacado del plan. Ahora vinieron los hijos de la oscuridad, la cúpula romana, y como sabían que Judas sabía muy bien los lugares
dónde iba a estar. Y Jesús una vez le dijo, todos los días he estado con ustedes y saben que vengo aquí a orar al huerto de Getsemaní y no me cogieron. Pero hoy es el día de la oscuridad. ¿Por qué? Porque ya Judas se había separado, se fue al otro bando con los 30 piezas de plata, que dice la palabra que era un jornal de 1 año. Entonces el Señor dice, el sicario, ya sabe cómo son los sicarios, ¿no? Plata, y con esto yo tengo para vivir tranquilamente. Mire usted, Judas, pero la conciencia, la que nos acusa día y noche, ¿verdad? Que no nos deja ni dormir. La conciencia lo acusaba, porque él recordó que había entregado sangre inocente. Había entregado a su maestro, eso se llama traición. Y dice la Biblia que sintió remordimiento. Y Jesús no quiere que nosotros tengamos remordimiento cuando hemos pecado, porque el remordimiento nos lleva muchas veces a la muerte. Tomamos malas decisiones. Jesús quiere que cuando nosotros cometemos algo que a Dios no le agrada, tengamos la valentía, porque se necesita ser valiente para reconocer los errores. Valiente. Y haber dicho como Pedro, solo la mirada de Jesús en el patio, él se acordó que horas antes le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante la primera vez, ¿tú me habrás negado? Por tan poquito. ¿Pero qué hizo Pedro? Jesús puso su mirada en él. Inmediatamente se recordó. Hermano, la mirada de Jesús en un creyente es lo esencial. Cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, usted mire a Jesús. Es como que si Jesús lo estuviera mirando. Aunque usted no tenga ese abrazo, ese aprecio, ¿verdad? Sienta que Jesús la está abrazando. Usted siente que Jesús está a su lado. Usted siente que en sus decisiones está Jesús. Yo no tomo una decisión si Dios no me la da. Hasta para hablar tengo precaución. Porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa, tenga cuidado con lo que usted habla. Aún la mirada, aún sus gestos, Jesús los está mirando. Tenga cuidado. Eso dice la palabra. Dice la Biblia que cuando Pedro vio a su maestro, esas miradas se chocaron. ¿Y qué hizo Pedro? Salió a llorar amargamente. ¿Jesús lo desechó? No. Eso es cuando reconocemos. Y le agrego un poquito más porque este es el mensaje del domingo. Dice que cuando Jesús estuvo en la sepultura, fueron las mujeres las primeras que llegaron ahí para ver a su maestro. Las mujeres. Y entre esas, María Magdalena, que fue la que entró hasta donde estaba el sudario de Jesús. Aquel a quien Dios había expulsado muchos demonios. A Jesús no le interesa si usted haya pecado las veces que haya pecado. Es como usted llega a Dios. Es como usted se arrepiente. Es como usted reconoce sus errores. La persona que no aprende a reconocer sus errores siempre cometerá lo mismo porque se empodera, como que dice, yo no voy a cambiar porque tú me digas. Yo soy así. Y cuando usted dice, yo soy así, nunca cambia. Hay que cambiar. Pedro hizo eso. Y dice que cuando esas mujeres llegaron al sepulcro y salieron en el camino, iban asustadas. Y entonces fueron a los discípulos y le dijeron, el maestro no está. No dijeron ha resucitado, porque estaban confundidas. Ellas dijeron, no está el maestro, se lo han robado. Jesús, cuando vuelve por segunda vez, vienen los discípulos y estas mujeres que no se quedaban, ¿verdad?
Entonces le dice, mire, vayan, y el ángel se les aparece a estas mujeres y le dicen, vayan a los discípulos. Y ahí hay una coma cuando dice, y a Pedro. ¿Por qué dice y a Pedro? ¿Por qué? Porque todavía Pedro pensaba que su maestro no lo había perdonado. Y esa mirada de Jesús le dijo todo a Pedro. No importa, yo te lo advertí, pero no importa. Porque cuando Jesús pone la mirada en un siervo de Dios, en un cristiano, nunca lo separa mientras se arrepiente. Ahí está la diferencia. Cuando reconoce su falencia, cuando sabe que ha hecho mal. Eso hizo Pedro. Por eso es que dice, y a Pedro. Porque Pedro posiblemente se apartó de los discípulos, se fue para su barquita. Jesús no me va a perdonar, me lo advirtió y lo cometí. Entonces Pedro, ¿qué pensaba? No volver. Pero esa mirada de Jesús lo cautivaba. Y por eso le dice, y a Pedro, díganle a Pedro que ya lo perdoné. Díganle a Pedro que él es uno de los que también tiene que estar aquí. Él es parte del equipo. Y es por eso que Pedro, cuando los hermanos, sus discípulos van y lo abrazan, el Señor Jesús te busca, te llama. Pedro nuevamente se encuentra con su maestro. Y yo me imagino ver esa mirada de Jesús con Pedro. No, Pedro no le preguntó nada. ¿Qué le va a preguntar? Yo creo que Pedro lo que hizo fue, ¿qué cosa? Caer de rodillas. Y ahí es que Pedro, ¿verdad?, se llena de valor, de valentía. Y dice la palabra que de ahí en adelante Pedro le servía al Señor. Se abrazaron. ¿Se da cuenta cómo es estos tiempos, la Semana Santa? Y nosotros pensamos que es nomás llevar el ramito ese y ponerlo ahí. Y acá estamos peleando adentro y el ramo está afuera. Eso es lo que sucedió en estos tiempos. A veces decimos, no, yo en la Semana Santa ya me lo sé, al pie de la letra, las 7 palabras. No. Yo no me encajo casi en las 7 palabras, es verdad. Lo que me encanta es el mensaje que Jesús da en esas 7 palabras, y las topo. Porque hay profundidad en esas palabras. Y usted las debe de saber bien, porque cada una de ellas tiene un significado profundo. La gente se sintió impulsada por la resurrección de Lázaro y habían sido testigos. Ahora no solamente que ya despejaron la muerte de Lázaro, porque para muchos no la entendían. Muchos llegaron a decir que Lázaro no estaba muerto. Pero ¿cómo es que Lázaro, dice la palabra, que estuvo en esa tumba? Usted no puede estar en una tumba por tantos días, ni un día, pues no. Murió Lázaro. Y fue Jesús que lo resucitó, dando a entender que así sería la muerte de Jesús. Amén. Fue Jesús el que resucitó, como primicias de que lo que iba a acontecer también en su vida. Yo me imagino cuando Lázaro y Jesús se abrazaron. Pues, ¿cómo te va? Bien. Lindo, ¿verdad? Eso es precioso. Ese fue el detonante para que Jesús lo apresara. Y me encanta esa palabra. Ustedes vienen con palo, con carabina, qué sé yo. Y todos los días no me sentaba con ustedes en el templo. ¿Y por qué no me prendieron? ¿Y saben lo que les dice? Le descarga esta palabra. Pero es que hoy es el día de las tinieblas. Así les dice. Hoy es el día. Ustedes no me vienen. Cuando le dijo, ¿a quién buscáis? En el huerto de Getsemaní, y estaba Judas ahí. ¿A quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús el Nazareno. ¿Qué dijo Jesús? Me voy para atrás. Pedro saca la espada. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Y esa palabra potente, cuando Jesús dijo, yo soy, dice la Biblia, que todos esos escuadrones que habían ahí cayeron al suelo. ¿Se da cuenta? Solo la presencia de Jesús, esa autoridad que él tenía, hizo que ellos cayeran desplomados al suelo. Yo soy, les dice. Pero a esto déjalos ir. No tienen que hacer nada en esto aquí.
Mire, él puso orden. Porque ellos pudieron decir, no, pero es que aquí Pedro tiene una carabina, que la tenía. ¿Se acuerda? Pedro, como no se la... ¿Qué hizo Pedro? Oreja abajo. Ellos quedaron impresionados, hermano, de ver la autoridad de Jesús. Porque dice que Jesús tomó la oreja de ese soldado y ahí demostraba que él tiene poder en el cielo y en la tierra, y que él es el médico por excelencia. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Póngase sobre sus pies.